Buenas noches, hermanos y hermanas. En, en continuidad con el estudio que estamos realizando sobre el libro Apocalipsis, esta sería la 12ª reunión que hemos estado desarrollando para poder estudiar, y ahora iniciaríamos con el capítulo número 7, eh, los versículos del 1 al 8. Dice: después vi 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales, sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre los árboles. Vi otro ángel que subía desde el oriente, con el sello del Dios vivo, y gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Oí el número de los marcados con el sello: 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000, marcados con el sello. A mí me resulta sumamente interesante, pero también muy curioso todo este lenguaje que se realiza, que los escritores apocalípticos escribieron, porque el libro Apocalipsis no es el único, como dije yo al inicio en la primera reunión, sino que también hay otros libros en la Biblia, que no necesariamente todo el 100% de los libros está escrito en el género, sino hay una combinación también. Daniel es uno de ellos, y algunos textos de Ezequiel. Eh, Hemos estado reflexionando sobre la segunda visión que Juan, que está en Patmos, ha tenido, porque ha tenido mientras está prisionero, ¿verdad? Prisionero precisamente por dar testimonio de la fe que él tiene, que él tuvo en Jesucristo. Por eso es que él está detenido. No está detenido por ser un delincuente o un malhechor, ¿verdad? Sino que ha sido detenido precisamente porque es testigo de la fe que él tiene en Jesucristo, en Jesucristo. Y por lo tanto lo han metido a la cárcel, ¿verdad? Que Patmos, eso es, una isla cárcel que utilizaba el Imperio Romano para detener, para encarcelar a todas aquellas personas que se consideraban oponentes, ¿verdad? Al imperio, pero también a delincuentes muy peligrosos para ellos, ¿verdad? Tomando en cuenta el estudio, los primeros 4 sellos que aparecen en el capítulo 6 tiene que ver con los jinetes y los caballos, ¿verdad? Que hemos hablado de eso en una ocasión y media. Luego el quinto sello es sobre los mártires, los mártires. Y yo decía que el número de los mártires no ha terminado. Sigue habiendo mártires hasta la fecha. Y mártir se le considera a una persona que tiene fe en Dios
y que ha sido asesinada precisamente por tener fe en Dios, fe en Jesucristo. Y por eso lo persiguen, lo capturan, los asesinan. A esos se les llama mártires. Y el quinto sello precisamente trata sobre eso. En la segunda visión, el quinto sello trata sobre lo que le preguntan los mártires que están vivos en la presencia de Dios y le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a vengar su sangre derramada? Y le dice Dios, ¿verdad? Que tienen que esperar un tiempo, mientras eso sucede. El sexto sello es toda una situación catastrófica en donde hay varios elementos de la naturaleza, un terremoto, pero también hay otra serie de acontecimientos ecológicos. Yo decía también elementos más cósmicos, más del cosmos que solamente de la Tierra, en donde todos estos elementos confluyen como, como para dar todo un escenario en donde Dios va a emitir un juicio. Y ahí precisamente aparece, ¿verdad? ¿A quiénes va a juzgar Dios? Porque tratan de huir reyes, príncipes, gente de la corte, de la nobleza supuestamente, gente poderosa, pero también hay personas del pueblo, hay personas esclavas, pero hay personas que son dueñas de esclavos que también tratan de escapar, de huir del juicio de Dios. Dice el texto de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, literalmente. Entonces estos tratan de escaparse de un juicio que va a suceder en contra de estos. ¿Quiénes son los que no huyen? Los que son pueblo de Dios. Esos no huyen, no tratan de escapar, ni nada de eso. Ahora, así termina el capítulo 6 y el inicio del capítulo 7 es cuando aparece también parte de esta visión, de la segunda visión. La visión no se revela de una sola vez, sino que va poco a poco evidenciando todos los elementos que van a estar confluyendo para que la visión sea completada. Es todo un proceso esto de la visión según la narrativa del libro, según lo que escribe Juan en el género apocalíptica. Entonces, formamos parte, hablando en la actualidad, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, en la actualidad formamos parte de diferentes grupos, comunidades, sectores. Cuando nacemos y formamos parte de una familia. Pero a medida vamos creciendo, nos vamos involucrando en formar parte de otros grupos que están afuera de la familia. Uno no escoge la familia donde nace. Esto de que dicen los hijos, por ejemplo, uno no escoge los papás, tampoco los papás eligen los hijos, ¿verdad? Sino que nacen. Generalmente esa expresión tiene una connotación peyorativa, tiene una connotación un tanto negativa, ¿verdad? Por eso es que yo hago siempre lo otro, ¿verdad? Lo complemento. Uno nace en una familia determinada, con características específicas, costumbres determinadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a medida uno va creciendo, se va haciendo de amistades y entonces va creando toda una comunidad de amistades, hombres y mujeres de diferentes edades. Eso sí uno va seleccionando a quienes va considerando sus amigos, pero formamos parte de diferentes grupos. Hay algunos que les gusta el deporte que forman parte de equipos deportivos, disciplinas deportivas. Hay otros que ya van creciendo, se involucran en partidos políticos,
en entidades de servicio, pero también a uno cuando vive en un lugar determinado va a formar parte de una comunidad determinada, de vecinos, o sea, un vecindario. El vecindario puede ser una comunidad determinada, una colonia, una residencial, un barrio determinado, etcétera. Pero uno llega a formar parte de eso. Así sucesivamente. Y como después, más adelante, cuando uno toma la decisión, uno, y esto lo pongo como ejemplo por lo que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Uno llega a formar parte de la iglesia, independientemente de cuál confesión, católica, anglicana, luterana, bautista, etcétera. Uno llega a formar parte de una iglesia. Cuando uno forma parte de una iglesia, cuando toma la decisión de formar parte de una iglesia, en este caso cristiana o bautista particularmente, uno ha hecho otras cosas previamente antes de formar parte de esa iglesia. Por ejemplo, y lo primero que uno hace es conocer a esa iglesia. Uno conoce la iglesia donde va a formar parte. ¿Qué quiero decir con eso? Cómo uno visita la iglesia, independientemente si nace, si su papá y su mamá los lleva, uno va conociendo esta iglesia, o si uno ya llega joven, adulto, a una iglesia en particular, uno va conociendo la iglesia, uno va preguntándose cómo es las celebraciones que realizan los domingos, qué tipo de grupos hay en la iglesia, hay jóvenes, hay niños, hay escuela bíblica dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Uno va conociendo la iglesia y después va haciendo unas preguntas, uno se hace preguntas, como por ejemplo, ¿qué piensan de determinado tema en esta iglesia? ¿Cuál es la imagen que proyectan sobre Dios, sobre Jesús? ¿Cuál es su forma de entender a Dios y a Jesús? Uno se hace ese tipo de preguntas. Yo como llegué ya adolescente a la iglesia, yo me hacía ese tipo de preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué creen? ¿Cómo celebran? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo son las clases de escuela bíblica dominical? ¿Cuál es el contenido que enseñan? Todo ese tipo de cosas le permiten a uno. ¿Qué son los diáconos, por ejemplo? Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué eran los diáconos? ¿Qué hacían los diáconos? ¿Qué hacía la sociedad de caballeros o de hombres? ¿La sociedad femenil o de mujeres? ¿Qué hacían en sus reuniones? ¿Qué aprendían? ¿Qué enseñaban? Etcétera, etcétera. Y de los jóvenes ya no se diga, ¿verdad? Porque formaba parte de la sociedad de jóvenes. Siempre fui este asistente muy asiduo a las reuniones de los jóvenes. Después que uno conoce a esta iglesia, el segundo paso que uno hace es evaluar, no juzgar, evalúa lo que uno va conociendo, va descubriendo, va investigando, indagando, ¿verdad? Porque generalmente en las iglesias a uno no le dicen esto es esto y esto, ¿verdad? Sino que también uno tiene que preguntar. Uno pregunta. Si uno tiene ganas de saber algo, pregunta. Entonces, el segundo paso que se realiza es evaluar. Evaluar es sopesar, es analizar, es reflexionar sobre lo que uno va conociendo de una iglesia determinada. Y también se va haciendo preguntas. No si me conviene o no, ¿verdad? Sino que si es coincidente con mi forma de pensar ahí, si me atrae su forma de pensar en esa iglesia, si estoy de acuerdo con esa forma de pensar, de interpretar la Biblia. Y en esto hay un elemento muy importante y muy fundamental. Si yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo cómo enseñan en una iglesia determinada, ¿en base a qué? ¿A mi estudio? ¿A mi reflexión? ¿A mi teología? Entonces uno tiene que argumentar por qué, ¿verdad?
Entonces uno se hace esas preguntas. ¿Soy afín a esta iglesia? ¿Me gusta esta iglesia? ¿Por qué me gusta esta iglesia? ¿Por qué me gusta cómo enseñan? Me gusta lo que enseñan, que es más importante que la forma, es el fondo, es el contenido. Eso es más importante. Entonces, cuando uno evalúa, ¿soy afín a esta iglesia? ¿Me ayuda esta iglesia? ¿Me siento bien? ¿Me siento desafiado por la enseñanza que se enseña en esa iglesia? Cuando uno hace toda esa evaluación, entonces viene el momento número 3. Es la toma de decisión de incorporarse a esa iglesia. Y entonces uno cumple ciertos pasos, ciertos aspectos que en cada iglesia ya existen, ¿verdad? Ya existen. Entonces, después de conocer la iglesia, cuando uno visita la iglesia es el tiempo de conocer. Después uno evalúa lo que conoce y después en el tercer lugar que he colocado yo es que toma la decisión uno de formar parte de esa iglesia o en otras palabras de incorporarse. Cuando uno ya conoce, ya evalúa, y cuando uno ha decidido que también entonces se ha incorporado, uno aporta a esa iglesia. Uno aporta en todo sentido. Construye, asume una actitud de aporte, de construcción en esa iglesia. Porque todos los miembros conforman una iglesia determinada, con derechos, con responsabilidades, con aportes, aportes de ideas, de esfuerzo, de servicio, de contribución en eso. Entonces, el tercer momento para mí es eso, ¿verdad? De tomar la decisión de incorporarse. Entonces, uno asiste a las reuniones o se conecta hablando de nosotros, ¿verdad? En todas las actividades. ¿Por qué? Porque uno ha decidido incorporarse a esa iglesia, en este caso, a la Primera de San Salvador. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno debería asistir a todas las reuniones. Tenemos reuniones los martes, los miércoles, jueves y también tenemos los domingos. Entonces, uno tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasa con esa decisión de incorporarse? Y viene la cuarta, es la pertenencia. Entonces, uno deja la marginalidad, deja una actitud esporádica y se compromete a formar parte de una iglesia, a militar en esa iglesia, a pertenecer a esa iglesia, y lo que significa es que entonces uno va a aportar a esa iglesia. ¿Va a recibir? Sí, va a recibir, pero también va a aportar, porque en la iglesia todos son importantes para aportar, construir, edificar, de igual manera, de igual derecho, de igual nivel, ¿verdad? Porque todos entonces como bautistas creemos que en la iglesia todos somos sacerdotes, todos tenemos una responsabilidad en la construcción de la iglesia. No estoy hablando de construir en ladrillo, ¿verdad? Sino de la construcción del ser iglesia y por lo tanto de convertirnos en pueblo de Dios. O sea, la iglesia es el instrumento que debiese estar al servicio de Dios y únicamente y exclusivamente de Dios. Pertenecer entonces a una iglesia es eso, haber hecho todo ese proceso, todo ese proceso. Pertenencia es que cada integrante de la iglesia forma parte de ella y por lo tanto
asume esa responsabilidad, que no es una carga, sino que es, como dicen otras iglesias de otras confesiones, un privilegio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en el marco de una iglesia es para Dios y es al servicio de Dios. Todo lo que se hace es al servicio de Dios. Por eso es que en la iglesia no es un espectáculo, ¿verdad? Un show. Es un servicio de adoración. No es un show. Allí donde, bueno, ustedes saben muy bien la diferencia de que es un espectáculo y un servicio de adoración, de alabanza a Dios. Son dos cosas muy distintas, absolutamente incomparables. Entonces, pertenecer a una iglesia es algo bueno, es algo muy bueno. Cuando uno pertenece a una iglesia, entonces uno se vuelve como el representante, en otras palabras, como un representante de esa iglesia. ¿Por qué? Frente a los ojos de cualquiera, ¿verdad? Ya sea adentro o afuera de las instalaciones. Uno se vuelve representante de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces dicen, ah, mira, allá va tal persona. Esa persona es miembro de la primera iglesia bautista de San Salvador. Entonces uno debe de entender eso. Porque el ser parte de una iglesia no es solamente cuando uno está dentro de las instalaciones, sino que está fuera, ¿verdad? También. O cuando uno toma la decisión de incorporarse y ser parte de una iglesia, no dice que por 2 horas o por 3 o por 7 o por 10 horas o 3 días a la semana o 4 días a la semana. Uno no hace eso, pues, ¿verdad? Ni aparece eso en ningún estatuto de ninguna iglesia. De ninguna parte del mundo aparece eso, ¿verdad? Entonces uno es miembro de una iglesia las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, con mucho más dramatismo, o sea, con mucha más radicalidad es formar parte del pueblo de Dios. La visión que Juan nos está describiendo es toda una visión que está ha sido edificada en un proceso determinado. Juan no escribe todo de una sola vez, sino que va poco a poco dándonos a conocer lo que va pasando, los acontecimientos que están ocurriendo, los acontecimientos que van a ocurrir en un futuro inmediato, pero también en un futuro a mediano plazo, también, o a largo plazo. Porque eso es lo que uno debe de estar atento en el libro Apocalipsis, que hay cosas que se dan en ese momento, cosas que se van a dar en un futuro inmediato, a mediano y largo plazo. De tal manera que para nosotros, algunas cosas que están en el libro de Apocalipsis ya ocurrieron, pero otras no. Por ejemplo, y es algo que estuvimos hablando hace poco, ¿verdad? En la apertura del quinto sello, ya ocurrieron eh, martirios de mucha gente. No se especifica el número, pero sí se presume que son muchísimos mártires los que han existido a través de la historia. Pero claro, eso no es que haya determinado. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido vengada la sangre de ellos. Entonces, eh, hay algo que le dice Dios, es que todavía no se ha completado el número. Quiere decir entonces
que sí hay mártires, han existido mártires, pero también van a existir mártires en el presente y en el futuro. ¿Cuándo en el futuro? No lo sé. ¿Dónde en el presente? Tampoco lo sé, ni lo dice, pero es en cualquier parte del mundo donde hayan personas que por su fe están siendo asesinadas. En este año han ocurrido cientos de mártires también. En el continente africano, por ejemplo, que casi las noticias no dicen ese tipo de información, ¿verdad? Hay dos países en África, continente, en donde se ha masacrado a gente, mártir por la fe. Ahora bien, pero así hay otros aspectos que todavía no han sido cumplidos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Conscientes de eso. ¿Quiénes son los que conforman el pueblo de Dios? Porque de eso trata los primeros 8 versículos de los que ya leí este día. En el capítulo 7. Los que se salvan. Después vi 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales, sujetando los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre los árboles. Vi otro ángel que subía desde el oriente. Acordémonos que estamos en esa zona de Asia Menor, ¿verdad? Lo que ahora es Turquía. Vi otro ángel que subía desde el oriente, con el sello del Dios vivo. ¿Quién tiene el sello? Dios, según lo que nos plantea el capítulo 7. ¿Puedes comprar el sello? No. Nadie puede comprar el sello. Nadie, absolutamente nadie, va a poder entonces comprar para recibir ese sello. Así que no es con plata esto, ¿verdad? No es a través de eso. Ese otro ángel gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra ni al mar, pero tampoco hagan daño a los árboles hasta que se cumpla el número de sellados. ¿Quiénes son los que van a recibir el sello de Dios? Los servidores de Dios, dice el mismo texto, ¿verdad? Dice, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios, en el versículo 3. Oí el número de los marcados con el sello, 144,000. 144,000 de todas las tribus de Israel. Y ahí entonces nos genera también, según la teología, ¿verdad? Según líneas de interpretación bíblica teológicas, las que yo en lo particular no estoy de acuerdo, ¿verdad? Aparece y empiezan con la calculadora, ¿verdad? A saber quiénes son. 144,000. Ahora bien, hay algunas personas que creen que los 144,000 son 144,000. Para los los miles de millones más de 8,000 millones de habitantes en la Tierra, ¿verdad? No llegamos pero ni al 0,5%. Entonces nos quedamos atrás, ¿verdad? Esa es una cosa. 2, como aparecen ahí el nombre de las tribus, entonces solo son de las tribus antiguas, ¿verdad? Que aparecieron allá antes del siglo VIII, en la época de los jueces y todo eso, ¿verdad? O sea que después de los jueces del reinado para acá, ya no hay salvos, ¿verdad? Ese es otro argumento en contra de esa interpretación.
No, pero no se trata sobre de eso, ¿verdad? Primero, ¿quiénes son los que están sellados? Los que conforman el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que conforman el pueblo de Dios. Estos son los únicos que van a recibir el sello. Pero también los que conforman el pueblo de Dios, además de recibir el sello, son los que no huyen en el capítulo 6 que yo mencioné al final. La gente que escapa y que le dice a las piedras, a las montañas, hablando figuradamente, de que los escondan de la vista, de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, que los esconda de ellos, ¿verdad? El pueblo de Dios no va a estar en esa actitud, pues, ¿verdad? No va a estar en esa actitud. ¿Por qué? Porque son pueblo de Dios. O sea, saben perfectamente. Todos sabemos perfectamente si hacemos la voluntad de Dios o no. Si obedecemos a Dios o no. Todos lo sabemos. No hay nadie que ignore eso. A mi entender, ¿verdad? Nadie que es adulto. Nadie que es de adolescente, ¿verdad? Un bebé si no, ¿verdad? No está en discusión eso. Pero, todos los que tenemos la capacidad de pensamiento, los que hemos estado estudiando la Biblia, los que conocemos del Evangelio, etcétera, etcétera, sabemos perfectamente eso. No hay donde perderse en eso. No hay donde perderse para decir es que yo no sabía, ¿verdad? No, toda persona salva conforma el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo es eso de que de la tribu de Judá 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000? Es una forma de escribir que tiene este género, que tiene Juan, el de Patmos, para poder transmitir este mensaje. Lo que hace alusión es que las 12 tribus constituían el pueblo. ¿El pueblo de quién? De Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel se fue fraccionando en la medida iba avanzando hacia lo que se constituyó Canaán y se fueron conformando en tribus, en diferentes tribus. Y yo lo dije en varias ocasiones en la escuela bíblica dominical, que cada tribu fue conformada por clanes y cada clanes por familias. Entonces, las familias eran la unidad más pequeña, social, igual que ahora, ¿verdad? Y estas se iban uniéndose de acuerdo a su consanguinidad. Y iban entonces conformando clanes. Y la unión de varios clanes constituían tribus determinadas. Habían tribus más grandes que otras, ¿verdad? El número no importaba. Entonces, lo que constituyeron ahí fueron 12 tribus. Ese era el espectro sociológico, hablando sociológicamente, culturalmente, étnicamente, de que se constituyó más adelante, siglos después, en lo que se constituyó en el pueblo de Israel. Dentro de ese pueblo, como hemos estudiado los domingos anteriores recientemente, no toda la gente que vivía ahí obedecía a Dios, sino que había gente que sí se mantenían fieles a Dios, y a este se le llamaba de una manera determinada, como remanente fiel. Entonces eran estos los que eran constituidos como pueblo de Dios. Pero las 12 tribus conformaban en su totalidad lo que siglos después se llamó pueblo de Israel. A estos, dice Juan, de cada una de las tribus se fueron sellando 12,000, que hace referencia a las 12 tribus. Y las 12 tribus, de cada una de las 12 tribus se fue sellando 12,000 personas. Lo que se constituye, los conocedores de esto, los biblistas de esto, lo que argumentan es que hace referencia a lo que se va a llamar pueblo de Dios,
en el Nuevo Testamento. Pueblo de Dios es lo que va a ser sellado, va a ser identificado. Dios identifica a su pueblo, reconoce su pueblo, pero no al estilo como otras entidades modernas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno trabaja en determinadas entidades le dan un carnet, ¿verdad? Que tiene un gafete, un carnet, en donde tiene uno la fotografía, un código de barras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más si es para marcaje electrónico. Eso es para identificar a la gente. Entonces, saber de que esta gente pertenece a esta organización. No es un cualquiera, ¿verdad? Y tiene ciertos derechos, ciertos reconocimientos ese carnet. Como por ejemplo entrar a las instalaciones o las oficinas de esas organizaciones. Igualmente aquí, igualmente con esto, ¿verdad? El sello es algo de identificación, pero para lo que viene después en lo que vamos a estudiar en los subsiguientes jueves. Este sello no es para Dios. Dios sí sabe quiénes son. Dios sabe quién es su gente, quién es su pueblo. Pero entre las personas no. Entre las personas no se sabe. Pero para Dios sí. Ni también la identidad es, volviendo al ejemplo de los gafetes o de los carnets, ahí aparece en muchos de ellos, casi en todos, el número del DUI de la persona que lo tiene, que lo posee. Y también aparece algo que dice, se le solicita a las autoridades civiles y militares el respeto del portador de este carnet, ¿verdad? Porque es una persona que labora en la organización tal, tal y tal y tal. Bueno, más o menos pasa esto aquí. Hay algo parecido en eso, porque la identificación también es para apartar a los integrantes del pueblo de Dios y que no vayan a experimentar ciertos acontecimientos que van a ocurrir en esa época, ¿verdad? Y que están ocurriendo y que van a ocurrir en aquella época. Y lo mismo puede pasar aquí en la actualidad. El sellado es de Dios. El sello es de Dios. Es Dios quien sella a la persona que conforma a su pueblo. Que conforma a su pueblo. Dios lo conoce. Dios nos conoce. Entonces Dios conoce quién es su pueblo. Y Dios conoce quién no es su pueblo. A su pueblo lo va a sellar, ¿verdad? Para identificarlos en el sentido de que estén configurados, pero también para que no experimenten ciertos acontecimientos que vienen en un futuro, ¿verdad? Primero hay que tomar en cuenta los primeros versículos, ¿verdad? Que los 4 ángeles de ahí tienen una forma, los 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales, sujetando los 4 vientos de la tierra, haciendo referencia como lo que llamaríamos ahora puntos cardinales, ¿verdad? A puntos de referencia en aquella época. Y se creía, ¿verdad?, de que ellos estaban deteniendo vientos que iban a destruir, iban a hacer daño, parte de la tierra, parte del mar y los árboles, ¿verdad? A mí me llama la atención eso, pero así es el género apocalíptico de escribir, ¿verdad? Entonces, a veces ese género es muy, yo calificaría de dramático, ¿verdad? En muchas cosas, pero también me hace recordar mucho el género de ciencia ficción en la actualidad. No estoy diciendo que eso es,
pero se le parece, ¿verdad? En algunos aspectos, en algunos aspectos. Sin embargo, la importancia de escribir así le permitió al libro poder sobrevivir el escrutinio del Imperio Romano, porque el libro este, trata mucho sobre las atrocidades del Imperio Romano y cómo el Imperio Romano se fue imponiendo y destruyendo también a personas, a comunidades enteras, a iglesias, a cristianos y cristianas también. Fue martirizándolos, fue masacrándolos también, ¿verdad? No todo el tiempo, pero sí hubo momentos determinados de masacre. Por ejemplo, en el año 70, después de la resurrección de Jesús, hay toda una masacre en Jerusalén también, ¿verdad? Y que eso permitió, forzó, mejor dicho, forzó a que los judíos, esto eran de la religión judía, pero también habían cristianos ahí, comunidades nuevas de cristianos que salieron huyendo, ¿verdad? Parte de estos son los que están ahí viviendo en estas diferentes iglesias, 7 iglesias a las que es destinado este libro Apocalipsis en Asia Menor. No quiere decir que las 12 tribus son lo que se van a salvar, ¿verdad? No quiere decir eso. Lo que he investigado es que lo que hace referencia es al pueblo de Dios. Y tiene que ver con la referencia de que las 12 tribus constituían en el imaginario histórico del pueblo de Israel el pueblo de Israel, que se consideraba también en una época determinada que era el pueblo escogido por Dios, pero el pueblo escogido por Dios para hacer luz también para los demás pueblos, para hacer luz, pero también lo mismo aparece con Jesús ahora, ¿verdad? Cuando le toca vivir, que llama a los seguidores de él, a sus discípulos y discípulas, a que se constituyan sal y luz en este mundo, para la gente de este mundo, no oscuridad, sino luz, ¿verdad? No insipidez, ¿verdad? Sino sabor en esta vida. Eh, y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí. Es una forma de escribir, no que vayan a ser 144,000 las únicas personas que se van a salvar a través de todos los siglos, ¿verdad? De la historia humana. No, pero se constituye en un número simbólico que permitirá tener la identificación de que el pueblo de Dios se va a ir conformando a través de toda la historia de los seres humanos y que en cada generación, en cada siglo, en cada generación, hay gente que es salva, y hay gente que es parte del pueblo de Dios histórico. Ahora se vuelve desde como el inicio, como ahora, más de manera más enfática, de que el pueblo de Dios no corresponde a una etnia, a una cultura determinada. Nunca lo fue así. Nunca. Según los textos bíblicos, cuando uno los estudia desde otra perspectiva de interpretación bíblica teológica también. En el Éxodo no solo salen a los que podríamos llamar israelitas, sino que salen de otras etnias también. Ya eso ya lo estudiamos nosotros también ahí en la escuela bíblica dominical. Y así sucesivamente a través de la historia. Israel como pueblo, tanto el reino del norte como el sur, tenían que ser sal y luz. Tenían que ellos incidir en las demás naciones, dar a conocer quién era Yahvé, quién era el Jehová que los había liberado de la esclavitud, cómo darles testimonio a la gente, proclamarles este Dios, que es un Dios que acompaña a su pueblo, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Lo mismo ocurre ahora. Lo mismo ocurre en este momento determinado. En este momento determinado ya vimos cómo Jesús va revelando, va dando a conocer los aspectos constructivos, edificantes, positivos de cada una de las iglesias, pero hay una donde no le encuentra nada positivo, ¿verdad?
y los aspectos negativos también de las otras. Pero para que los corrijan, se los dice para que cambien, porque siempre les dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si no corriges donde te has perdido, vendré y haré tal cosa. Si la gente no le cree, es responsabilidad de la gente. Si esas comunidades cristianas no le creyeron a Jesús, fueron responsables ellos, porque advertidos estaban, ¿verdad? Y estaban animados, porque este Dios, este Jesús, es un Jesús que acompaña a la gente en el diario vivir. No es un Dios ausente, aunque no lo experimentemos. Aunque no lo experimentemos, la presencia de Dios sí está. Ahí está, ¿verdad? Y Dios está con uno. El punto es si uno está con Dios. Y ahí es donde más debería de estar enfocada nuestra preocupación. No pensar de que si Dios cumple sus promesas, si es que Dios las cumple. Los que no cumplen las promesas son los seres humanos, en términos generales, ¿verdad? Porque hay seres humanos que sí cumplen. Son altamente cumplidores de la voluntad de Dios. Extremadamente cumplidores de la voluntad de Dios. Y como muestra el quinto sello, estas personas que testificaron es porque nunca renunciaron. No significa que estamos llamados a ser mártires tampoco, ¿verdad? Eso no, eso no. Dios no nos llama a ser mártires. Quien provoca el martirio no es Dios. Son los seres humanos que se oponen a Dios, que están en contra del Evangelio, podríamos decir ahora, en contra del reino de Dios. Entonces, el número no es que solo sean 144,000 y ya estuvo, sino que representa simbólicamente la totalidad del pueblo de Dios. Pero también representa que el pueblo de Dios está siendo construido, edificado, conformado por Dios. Por Dios. Pero lo que espera es que seamos servidores de Dios. Los servidores de Dios son los que van a recibir el sello. No servidores a un fulano o a una fulana, ¿verdad? A Dios. Los que reciben el sello por parte de Dios son los servidores de Dios. Entonces el llamado es a ser servidores de Dios. Ahora bien, yo estaba hablando de que nosotros como seres humanos formamos parte de clubes, de entidades de servicio, equipos de deporte, equipos de servicio comunitario, de vecindarios, de comunidades, etcétera, 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 ¿verdad? Formamos parte de eso. Como formar parte, o también puse el ejemplo de formar parte de una iglesia. Si formamos parte de una iglesia, entonces debemos conocer esa iglesia. ¿Queremos formar parte del reino de Dios? Debemos conocer qué es el reino de Dios. Tenemos que evaluar eso. Tenemos que también incorporarnos. Cuando tomamos la decisión de incorporarnos al pueblo de Dios, nos metemos, pues, ¿verdad? Por eso es que hemos tomado la decisión de hacerlo. Porque creemos en este Jesús de Nazaret. Creemos lo que hizo. Porque creemos que está vivo y presente ahora. Porque confiamos en Él. Porque tenemos esperanza en Él. Pero también porque le tenemos gratitud y amor por lo que nos ofrece y por lo que hizo en rescate nuestro. Y por eso también nos comprometemos con Él. Y entonces pertenecemos al pueblo de Dios. La pertenencia sirve para eso. Para ser testigos también de Dios. Testigos de Jesús. Testigos de ese reino de Dios. Para proclamarlo actualmente. Dentro de las instalaciones de una iglesia, pero también y con mucha más razón, afuera de las instalaciones de una iglesia, que es donde realmente se testifica más y mejor. A eso somos llamados, a ser servidores de este Dios. Y Él nos ayuda en esa tarea.
Eso es lo fantástico de Dios, de Yahvé, de YHWH. Eso es lo fantástico de él, ¿verdad? Porque no estamos solos en la conformación de esa tarea que nos ha encomendado. A ir y hacer discípulos es eso precisamente. Hacer eso. Hacer discípulos y discípulas de Jesús, de Dios. Es eso lo que llamado. Eso no se hace en diciéndole solamente 5 minutos la cosa, ¿verdad? Sino que es todo un proceso de discipulado. De discipulado. Pertenecer a una iglesia implicará también comprometernos con Dios, con Jesús, de proclamar su reino, que es lo que vino a ser Jesús, a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso somos llamados. Esa es la razón de ser de todo cristiano, de toda cristiana, de todo servidor de Dios. Dios entonces nos ofrece el sello que lo identifica como parte de ese reino, como parte de Dios, como parte de los servidores de Dios. Que Dios nos ayude en esa tarea, hermanos y hermanas, a poder ser servidores de Dios, con alegría, con entusiasmo, porque es a Dios a quien servimos. Todo lo que hacemos en la iglesia es para Dios. Todos conformamos todos tenemos la oportunidad de formar parte de la iglesia. La iglesia somos todos los que llegamos allí. Somos todos los que nos involucramos en celebrar, en aprender en la escuela bíblica dominical, en los que nos conectamos aquí, ¿verdad? En las diferentes actividades de la iglesia. Todos somos llamados a participar de eso. Todos y todas. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque nos brinda la oportunidad de formar parte de tu pueblo que está conformado por servidores de ti y para ti, servidores en proclamar también las buenas nuevas de tu reino. Ayúdanos en esa tarea. Ayúdanos en esa tarea porque es una tarea fácil si la hacemos juntamente contigo, si permitimos que tú nos ayudes a realizarla. Se nos hace difícil por nosotros mismos, pero nos resulta una tarea que es de fácil llevar y cumplir en la medida de que uno haga tu voluntad y se someta solamente a tu voluntad, porque la gracia, el poder y la gloria son solo para ti, Señor Jesús. Bendícenos, ayúdanos, bendícenos y concédenos paz, porque lo necesitamos. Amén. Buenas noches, hermanos.